Buenas tardes, ya estamos conectados para otra tarde más en Pompas de Inspiración. Espero que esta tarde sea una tarde súper emocionante. Que bueno, Patricia, buenas tardes. Ahí viene Grimanesa. Patricia, Regente Júpiter, buenas tardes. Carmen Rosa Fallero. Wow, cuántas personas están entrando rapidísimo. Yo sé que esta tarde vamos a tener una tarde súper, bueno, especial. Además, ya vamos a darle entrada que estaba esperando ahí. Buenas tardes a todos. Dani está conectando. ¡Wow! Aquí lo tenemos. Muy buenas, ¿qué tal, niña? Bienvenido, Dani. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Se está uniendo toda la gente. Vamos a esperar 5 minutos de rigor. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo Genial. estás por Madrid, Dani? Pues hace calorcito ya. Esto se parece más a las islas que a la península. Así Qué que bueno. Muy bien. Sí, Qué señorita. bien. Oye, ¿qué tal? Pues por aquí hoy es un día maravilloso, como para estar aquí en casa, encerraditos. Ya. Pero bueno, Sí que sí. mañana ya tenemos ese día por fin de poder salir a la calle, así que yo creo que aprovecharemos un buen día de sol. Buenas Sí. tardes a todos los que se están uniendo, qué bueno. Saben que soy súper rigurosa con el tiempo, así que vamos a esperar hasta las 5. Te da tiempo de hacerte un cafelito, de hacer algo, porque la tarde promete, de verdad. Dani, hay muchas personas que tienen mucha expectación porque no es muy normal, antes de empezar con esta charla, no es muy normal ver a personas que tienen tu perfil, que ahora lo explicaré cuando ya demos el comienzo oficial, verlos con tanta normalidad por ahí. Entonces las personas están pues muy entregadas a esta tarde. Sí, a ver, yo me alegro un montón de que por lo menos este despertar de conciencia y demos información, pero más que información, demos sobre todo información útil para al día de hoy y en lo sucesivo. Qué bueno. No solo para el confinamiento, sino para ya sus vidas y sobre todo el día a día, su habitualidad. Porque es que si no, vamos a estar siempre con las mismas creencias. Por ejemplo, lo que tú has comentado, que no es habitual o no es normal que una persona que tenga formación se dedique a la evidencia o a la mediunidad, que yo, como bien sabes, académicamente soy universitario, que soy ingeniero. O sea, tengo, como comenté, tengo los dos polos, el científico a tope y el espiritual también un poquito ahí desarrollándolo. Qué Así bueno. que... Nada, ahora estoy deseando que lleguen las 6:05, 5:05 en Canarias para poder presentar a Daniel Usón como se merece. Tengo muchas ganas. Buenas tardes a todos. Os cuento que podéis hacer cualquier pregunta, que Dani, igual que yo, está en Pompas de Inspiración para aportar valor. Y podéis preguntar lo que queráis y si os podemos contestar, sobre todo Dani, que es el protagonista de esta tarde, pues se os contestará a través del... Mira, ya están diciendo por aquí, es una pasada, le conozco, he escuchado de él, bueno. ¡Qué vergüenza! Además, tienes muchos fans en Canarias, Dani. Yo no era consciente de ello y cuando nos conocimos y me volví a Las Palmas, y me habían visto en alguna que otra foto contigo, las personas me decían, ¿conoces a Dani Usón? Y yo decía, madre mía, digo, debo ser la que no lo conocía, ¿no? Pero bueno, ahora vendrá esa parte, Quedan segundos para irnos con Dani Usón en estas pompas de inspiración esta tarde, que empiezan el mes de mayo, 1 de mayo. Felicidades a todos los que trabajan desde el paradigma laboral antiguo y desde los que trabajan desde el nuevo paradigma laboral. Ahora, investigar cuál es el nuevo y cuál es el viejo. Muy buena, la has lanzado muy buena. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues... hay personas que ya te están haciendo preguntas, que me las apunto por aquí, porque quiero... pues presentarte como te mereces. Comenzamos Pompas de Inspiración.
Como todos saben, por si hay alguien que no lo sepa, soy Cataísa Melián y este es un espacio, Pompas de Inspiración, pues creado para ti, creado con un ambiente donde invito a personas que algunas conozco físicamente, a otras todavía no, para aportar valor y para que te burbujee algo por dentro si cabe. Y si no cabe, pues que te sigas inspirando hasta que encuentres tu verdadera pompa para seguir tu camino. Esta tarde tenemos a Daniel Usón. Daniel Usón es ingeniero, medium, vidente y se dedica a ayudar a personas y a empresas. Dani, bienvenido esta tarde a Pompas de Inspiración. Te lo agradezco infinitamente. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero de todo, gracias por la invitación, Cata, que resultó esta entrevista, esta charla, sí, muy a la ligera. Salió de una broma que te hice yo por las redes y la fortuna ha querido que estemos aquí hoy con todas nuestras audiencias. Sí. Para aportar, como tú has comentado, mucho valor. Mucho valor, mucho valor. Dani, siempre empiezo mis pompas de inspiración con la misma pregunta. ¿Quién es Daniel Usón? Pues mira, muy fácil. Yo, académicamente, como has comentado, tengo mis estudios, pero eso no tiene mucha historia. De nacimiento, vidente y medium, que tampoco tiene mucha historia. Lo que yo te diría que soy es una conciencia en evolución. Motivo y razón. Yo siempre lo asemejo, por así decirlo, como un vaso de agua que está medio lleno o medio vacío. Depende de cómo lo mires. Con lo cual, siempre hay que mirarlo desde el lado, no digo positivo, sino un poquito dando expectativas de vamos a mejor, vamos a mejor, vamos a mejor. ¿Cómo? Yo soy una conciencia que está evolucionando al igual que tú, lo que nos están viendo, los que nos van a escribir, etcétera. Motivo y razón, porque si estamos en este plano, en este 3D que digo yo, en esta tridimensionalidad, vamos a tener que aprender, sufrir, evolucionar y sobre todo transformarnos. Porque si no, no hacemos nada. Así que yo estoy en el camino de esas 4 cosas que hemos comentado. Así de simple. Bueno. Qué bueno, enfrente de ustedes o escuchando y viendo a Daniel Usón, tienen a una persona que no solamente profesional desde su lado más universitario, sino que ahora mismo está posicionado internacionalmente como, le voy a decir, uno de los mejores medios. Está certificado, de esto nos hablará él. Es top speaker and trainer internacional, da conferencias por todo el mundo. Y es para mí, vamos, tenerle aquí es un privilegio. Dani, cuéntanos, para que las personas puedan entender a lo que te dedicas mucho mejor, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre un medium y alguien con habilidades psíquicas? Bien, lo primero de todo, había que diferenciar en qué es un tarotista, qué es un vidente, qué es un medium, qué es un psíquico y qué es, por quinto, un espiritista, ¿vale? Muy fácil. Un tarotista es una persona que necesita tener algo físico como las cartas del tarot. Por eso son tarotistas, ¿vale? Sí. Sin esa herramienta no podría trabajar. Con lo cual, no puedo decir lo que podría interpretar subjetivamente de lo que ve. Bien, eso ya aparcado. Luego pondré un poquito de ejemplos en el mundo estudiantil para que se pueda entender. El vidente son personas que pueden vaticinar o ver hechos futuros de la persona que le consulta. Y si te das cuenta, vidente va con V de ver y con V de vaticinar. Te comento esto porque luego hay que estar más atentos. Atento que Dani no dice nada, no da puntada sin hilo, ¿eh? ¿Cómo me conoces? Y el medium sería la persona que puede contactar con seres fallecidos con M, mediunidad, medium con M de muerto, ¿vale? Es decir, un medium sería, por así decirlo, como el especialista en medicina, sería el cardiólogo. El vidente sería el médico general, ¿vale? Y el tarotista sería el auxiliar. Wow. Es decir, el auxiliar ayuda al vidente. El vidente necesita un poquito más para ser cardiólogo.
Qué bueno. Para que no sea un poquito más, para que sea un poquito más gráfico. Yo que soy vidente, sería como medicina general o en mi caso ingeniería general. Y Ujú. medium sería como la persona que tiene como un máster, una especialidad. Es decir, un médico general no puede ser un medium, pero un medium es médico general y también puede utilizar herramientas. Qué bueno, ¿eh? Ya Qué te bien nos digo. los ha explicado, ¿eh? Porque, mira, yo no hubiese sido, no tenía ni idea, la verdad, de estas diferencias. O sea, que yo soy la primera aquí que en estas copas de inspiración, a pesar de conocer a Dani, se me clarifican muchos conceptos de los cuales no tengo conocimiento. Mm. Dani, pregunta, Cuéntame. ¿por qué se hereda esta habilidad de ser medium dentro de las familias? Hay personas que tienen esa habilidad. ¿Qué Sí, pasa ahí? bien, bien, esta habilidad, cuando yo estoy con personas que son de Latinoamérica, me dicen en vez de don, lo llaman virtud y me Ujú. gusta ese adjetivo. Bien, en cualquier familia se heredan genéticamente, pues que eres moreno, que si eres rubio, ojos azules, ojos marrones. Ujú. Pues en este caso no tiene por qué ser distinto el heredar el don de la mediunidad, el don de la evidencia o virtud que hemos comentado. Es como cualquier habilidad, pues por ejemplo, yo conozco muchas personas que tienen la virtud o el don de tener oído musical. Ujú. ¿Por qué? Porque sus Sí. padres, tal, pues es lo mismo. Pero yo, por ejemplo, yo para la música soy cero. Yo, música, lo siento, pero no tengo ni idea, no tengo mucha idea. Pero es como cualquier habilidad, pues lo mismo. Yo, en No, mi no, caso, no lo dime, hubiese perdón. dicho, no lo hubiese dicho nunca. Esto así. Es que es muy fácil, es que las personas se creen que la mediunidad y la evidencia se nace como, tocado de Dios. No, es como cualquier otra habilidad. Es como el que yo, por ejemplo, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, son todas mediums y videntes. Pues yo, pues el niño, pues el nieto, el bisnieto y el tataranieto, pues aquí estoy. Pues él como que sale rubio, pues toda la jerarquía descendiente le sale rubios. Bueno, Y ya y está. yo hasta puedo decir que, me permites, Dani, Sí, claro. yo conozco a sus hermanos y todos tienen una sensibilidad altísima, que dices Sí, tú, cuando no, cuando eres un poco escéptico, sobre todo al principio, estás sí, como un poco, a ver qué pasa, qué va a pasar aquí. Pero así mira, es. curiosidad, que no tenía ni idea que podía ser una habilidad, pues que se podía heredar. Y Dani, para ahondar más, Cuéntame. permíteme. ¿Mm? ¿Qué fue lo que te hizo hacer público tu don? Pues fíjate que fue tras experimentar yo una experiencia cercana a la muerte. Yo pasé, como todos los niños y como todos los adolescentes, esto no es nada especial que yo tenga porque soy de lo más normal y habitual del mundo Ujú, mundial. ujú, Pero fue porque yo siempre he intentado, por así decirlo, como esconder ujú. esta habilidad, este don, esta virtud, como lo quieras denominar, porque me sentía como el raro, el especial, digámoslo así. Ya. Pero como eres adolescente, pues te crees que eres distinto y ya pues no vas a encajar en el grupo de amigos del instituto, del colegio y menos en la facultad. Imagínate Ujú. que lo iba pregonando en la universidad, con todos los ingenieros con sus mentes cuadriculadas. Sí. Pues imagínate. Con lo cual, ahí fue cuando dije yo, me voy a callar. ¿Por qué me desperté y dije yo, hasta aquí? Porque después de la experiencia cercana a la muerte que tuve, me di cuenta de un mensaje que me comentó mi abuela, que es: el que tiene un don tiene una gran responsabilidad y el tuyo es hacerte cargo de esa responsabilidad aunque haya gente que no te crea. Con lo cual, ese mensaje que cuando estuve yo los días en coma en el hospital, me lo dio mi abuela y dije, pues va a ser que tengo que despertar. Y ahí fue cuando ya profesionalmente aparqué un poco, o sea, al principio compaginé el mundo ingenieril con la evidencia y mi unidad, pero aquello que te está llamándote y te empuja a hacer solo una cosa y aparcar la otra definitivamente, pues eso a mí me pasó a nivel profesional. Y ahora me dedico al 100% a ayudar a las personas dándole información útil para su vida diaria y futura. Qué Ya está. bueno. Dani, acabas de lanzar un mensaje así intermedio, como lo he interpretado yo, ¿vale? Ujú. Eh,
unir responsabilidad con misión de vida, ¿no? Cuando tú sientes algo interno que tú dices, me dedicaría a esto sin que me pagaran, pasaría 24/7 trabajando de esto y no nos atrevemos, ¿no? Y fíjate, a ti te tuvo que pasar esto para tomar la responsabilidad sobre aquello que realmente se te da bien y que además te apasiona, porque yo te he visto en directo y, señores, yo les digo una cosa, este hombre en directo es digno de verse. Si algún día lo tienen cerca, no se lo pierdan, y no es porque lo tenga aquí delante, pero yo era una persona escéptica y tuve que conocer a Dani. Dani lo sabe muy bien, tuve que conocer a Dani para dejar de serlo. Y bueno, y Dani, dejé de serlo pues con una experiencia que, el que no lo sepa, pues fue a través de mi madre, que ya no está en este plano. Así que bueno, yo, Dani, tengo una curiosidad. Cuenta. ¿Te resulta difícil visitar lugares históricos? Sí y no. Te comento, sí que me resulta un poco, no difícil, pero sí que de primeras, cuando me dicen de ir a un sitio, yo de historia, pues como buen ingeniero, me fui por la física y dejé las letras aparcadas, ¿vale? Muy aparcadas. Pero no es que me resulte difícil, sino que incluso a veces hay amigos míos de facultad que, los muy simpáticos, por no decir otra palabra entre nosotros, sí. me llevaron, mira, te voy a contar una historia para que veas si me resulta difícil o no. Es que me llevaron a una casa, bueno, a un restaurante que yo no sabía nada. O sea, no sé cosas de Madrid, imagínate fuera de Madrid. En este caso fue en Murcia. Porque yo estaba veraneando en Alicante, que tengo ahí una casita, y un amigo de facultad, pues era de Murcia, pues regresó a su casa y tal cual. Dice, Dani, vamos a recordar viejos tiempos. Te recojo y vamos a Murcia, a un sitio que me encanta. Y yo, venga, vale, pues fenomenal, porque yo aquí no conozco a nadie, me aburro. O sea, tanto sol, yo soy de Castilla, pero vamos a ver ya. Qué bueno. Y fui para allá y me llevó se llamaba la Casa del Reloj. Wow. Y yo, ay, pues qué bonito nombre, wow, a mí cosas así antiguas me gusta, pero tampoco no ondeo mucho ni profundizo porque me da un poco de pereza. Y me llevó, y en esas que entramos a la casa y dije yo, uy, esto va con segundas. Total, que nos sentamos y en la mesa y nos dieron la carta para pedir, yo pedí una pizza y él pidió pues no sé qué, y luego su novia no sé qué pidió. Y en esas que yo vi que había un señor con unos bigotes muy pronunciados que me estaba mirando. Y me estaba así mirando y dije yo, por cómo te veo, sé que estás fallecido. Porque yo a los seres fallecidos los veo transparentes. O sea, como tú estás en el reflejo de cristal de autobús, te ves como transparente. Pues yo así veo a los fallecidos. Salvo en ocasiones que estén muy densos, pero eso es otro cantar. Y dije yo, vale, este señor está fallecido, y me dijo, sal de mi casa. Y yo, vale, pues me puse en modo off y dije, voy a cenar, y se acabó. Pero en ese momento me dijo, que era muy, muy listo y sabía lo mío, me dijo, Dani, ¿ya estás viendo cosas? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, ¿qué has visto? Y yo, luego te lo cuento, porque la novia no lo sabía. Claro, claro. Y tampoco era plan de que la muchacha, pues, estas cosas hay que ser discretos. Y le dije, pues mira, he visto este señor y tal. Me dice, ay, ya estás con tus cosas, tío, no sé qué. Y yo, bueno, me has preguntado, pues no preguntes, ¿no? Claro. Y sabes, a los 2 días me escribió un mensaje y me mandó una foto de ese señor. Y me dice, Dani, ¿viste a este señor? Y yo, ¿qué señor? ¿Qué me está contando? Cada 2 días, pues anda que no pasan cosas, y más en verano. Claro. Y yo, del sitio sí, era sí. Me dice, ¿sabes quién es? Y yo, ¿quién? Me dice, es el dueño que estaba fallecido y era no me acuerdo el nombre mucho, creo que era Cánovas del Castillo. Madre. O sea, de la época de Franco. De la época de Franco, madre mía, ¿eh? Y estaba ahí anclado porque tenía un apego tal que no quería irse. Con lo cual, me resulta difícil ir a los sitios que sean históricos. Me gusta ir, pero siempre voy en modo off. Ya vale, intentas no prestarle atención a tu virtud, ¿no? Correcto.
a la historia. Porque es que si no... Que vamos a ver cómo se separa eso. No lo sé, porque, bueno, nos has contestado un poquito. Yo quería hacerte la pregunta de qué aspectos tenemos al morir, ¿no? Pero bueno, un poco ya lo has contado, ¿o no? ¿O sí, no. El aspecto que tenemos nosotros, o sea, yo como veo a los difuntos, son como transparentes. Pero ¿cómo está el aspecto de esa persona? Te contaré una anécdota que me pasó en consulta para que veas cómo es la historia. Me vieron 2 hermanas sin yo saber que eran hermanas. Porque vino una por la mañana por motivos laborales y la otra por la tarde. Y pues se sientan, me preguntan, ¿no, Dani, qué tal? Pues mira, es que estoy aquí para hacer unas preguntas a nivel laboral. Y como te has comentado, pues yo cuando estoy trabajando me pongo en on, bueno, super on. O sea, súper encendido a machete cuando estoy Lo he visto, Lo he visto. Y nada, pues dije yo, bueno, pues tal. Y me apareció un señor. Y yo vine aquí de un caballero con vibración paternal, hombre, tal. Y tiene un aspecto, pues bastante mayor. Pues con una vestimenta así. Yo siempre doy detalles porque yo general no me gusta ser y no me gusta generalidades, no las uso nunca. No me gusta, no es mi estilo. Y pues la mujer lo identificó, se puso emocionada y dijo, sí, ese es mi padre. Es así como yo lo recuerdo. Con esas vestimentas, con esos tirantes, etcétera, etcétera. Y yo, vale, pues le di los mensajes, Llegó la tarde, después de unas horas, vino otra señorita, que era la hermana, yo sin saber nada. Y pues me preguntó lo mismo, mira, es que tengo una duda a nivel laboral, tal, ¿y quién me acompaña? Y yo pues veo un señor, le veo bastante joven, con una gorra, con una escopeta. Me dice, ese es mi padre. Y yo, vale, pues el mensaje que te quiere dar es este y este. Y además me está diciendo que a él le gustaba mucho la repostería. Sí, pues se emociona también. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que le viene a recoger la hermana, la mujer de la mañana. Y dije yo, uy, ¿os conocéis? Yo no me acuerdo muy de las consultas, una vez que pasan la puerta, no me acuerdo, pero de las caras, encima en el mismo día, pues sí me acuerdo. Dice, sí, además venían de Toledo, que está aquí al lado de Madrid. Y dije yo, vale, pues qué bien. Dice, sí, pues... Y la hermana que ya había hecho la consulta dice, ¿quién ha aparecido? Dice, papá. Yo me quedé en plan, pero ¿tu padre era el mismo que el otro? Dice, sí, es que una se tuvo que ir a Alemania a trabajar y el último recuerdo que tenía era cuando tenía 20 y pocos y a la consulta vino con 30 y tantos. Y la otra hermana estuvo con él en el campo hasta sus últimos días. Es decir, ¿cómo se manifiestan los seres difuntos? Como tú lo vas a recordar, como yo los veo y te lo puedo transmitir para que identifiques claramente quién es. Y ya está. Bueno, y ya está, y nos quedamos todos así. Es que es súper bonito. A mí es que mi trabajo es que bonito. Me encanta, me apasiona y es una maravilla hacer estas cosas y dar esos mensajes que sanen a la gente. Me apasiona. Además, Dani, yo que te he visto en directo, no es que solamente te haya visto, o sea, haya tenido la experiencia personal mía, sino que te he visto en directo y he visto cómo en directo trabajas con otras personas y cómo los testimonios son, los que son, pues, bueno, he visto gente muy emocionada, ¿no? Por lo que hace. Nunca me hubiese imaginado, o sea, el concepto que tenemos, las personas que no tenemos esta virtud, este don, es que se ve todo pues como un uno, o bueno, nos planteamos cosas que realmente pues son interesantes y curiosidades que está diciendo, oye, muchísimas gracias a toda la sala que está ahí atentísima y van subiendo los espectadores. Me han hecho algunas preguntas que podéis seguir preguntando, que contestaremos al final, porque quiero tengo algunas curiosidades que creo que son curiosidades para todos, además. Dani, ¿pueden hablar los muertos entre sí? Sí. Wow. Eso es una pregunta muy habitual. Te comento y te doy un ejemplo. Es poco habitual que den un mensaje en grupo, ¿vale? Y sobre todo a nivel grupal. Pero sí que se comunican entre ellos, incluso su carácter lo llevan a la otra dimensión. Un ejemplo que te pongo, te voy a poner 2. Yo tuve una consulta con una chica y me preguntó cuál es mi misión de vida.
Y le aclaré que una cosa es la misión de vida que arrastramos y cuál es nuestro destino, que son dos cosas literalmente distintas, ¿vale? El destino es lo que te queda por hacer y misión es las habilidades y las cosas que ya tienes como herramienta para enfrentar el futuro. Con lo cual, le di los mensajes, o sea, vine a la consulta, perdón, y vinieron varios a la vez. Y cuando vienen, en mi caso, digo, a ver, un poquito o sea, no digo que coja su turno, pero en conjunto vinieron a decirle un mensaje en general que era, o sea, todos se unieron y a la vez dijeron, dile gracias por tal, tal, tal. Y con eso se puso súper emocionada, que cuando se emociona la gente es igual sanación. Claro. Cuando sanó, bueno, pues la consulta se acabó en ese momento. Me dijo, Dani, esto es lo que necesitaba escuchar, no necesito más. Y yo, vale, pues si en estos 5 minutos para ti la consulta, ya está. Pues mi trabajo ha sido cumplido. Y eso es uno que es el mensaje en grupo. Otro ejemplo, que es lo más habitual, es que se presenten como en fila india, queriendo hablar. A ver, es que es súper bonito, ¿vale? Es que me encanta. Se ponen como en pequeña fila india diciendo, pues no diciendo mi turno, gracias, como en la carnicería, sino en plan, yo tengo la necesidad imperiosa primero de darle esta información que le va a ser más beneficiosa que el que está el último de la fila. Que en principio yo pues siempre lo que veo que ni el primero ni el último que le da es de mayor o menor importancia, sino que le necesita en ese momento. Y a veces el que está en la tercera se salta a la cola por su carácter, por su personalidad, que lo mantienen. Y dice, no, Dani, primero yo, que soy la que siempre ha tenido la voz cantante en casa, pues aquí no va a ser menos. Esa frase la digo y dije, sí, esa es mi madre, mi abuela, mi tía. Esa ya, o sea, son, incluso esas características son las que se llevan. Y otra cosa importante que me pasó solo una vez, y lo tengo aquí todavía grabado porque son cosas que te marcan. Me vino una hija y vino a consulta y me vino que quería pues un poco de evidencia, no quería mediunidad. Y yo, bueno, pues tal. Y pues eso no se puede controlar. Y se presenta un señor y se queda así con los brazos cruzados y le digo, vale, antes de nada, ¿quién es este señor que está así cruzado? Y dice, pídele datos, por fin. Y yo, vale, yo por lo que estoy viendo me está diciendo que es tu padre. Y el señor me dijo, Daniel, no creo en tu trabajo. Y se fue. Y le dije, vale, me ha dicho lo que te voy a transmitir. Me ha dicho, Dani, no creo en tu trabajo. Se puso a llorar y me dijo, Dani, ese sin duda es mi padre. O sea, sigue sin cambiar. Y digo, no, estás verificando que necesita un poquito más de tiempo, su proceso es distinto al que puedes tener tú. O sea, fíjate hasta qué punto un fallecido me puede decir que no cree en mi trabajo. O sea, increíble. Es fascinante. Yo me quedé, wow. Yo no sé a nuestros espectadores y les estará pasando lo que me está pasando a mí. Yo puedo estar escuchándote hablar y lo sabes, horas, porque ya no solamente escuchándole hablar de esto, Dani es una persona que tiene una vibración que si hablas de ropa con él, pues te quedas planchada escuchándole y si hablas de, yo qué sé, de cualquier cosa, te quedas de la misma manera. Dani, estoy perpleja con lo que me estás contando porque no se me había pasado nunca por la cabeza que este tipo de situaciones se te pudieran dar, ¿no? Incluso que un fallecido te pueda decir este tipo de cosas, ¿no? Llegar hasta ahí, o sea, como algo normal, o sea, como cualquier vivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como cualquier escéptico, es decir... Efectivamente, como cualquier escéptico. Soy escéptico en vida, pues ¿por qué no voy a solo en muerte? Madre es como mía. que la gente se cree que cuando alguien fallece se vuelve omnipresente, omnisapiente y sabe ya de todo. Y no. O sea, si el pobre hombre era un agricultor, pues no va a saber de física cuántica cuando muera. No, claro. Sí, pues es mira. Es un ejemplo un poco drástico, pero para que se entienda la historia. Para que se entienda. Qué bueno, Dani. Dani, ¿los muertos están 24 horas con nosotros? 24 horas no. Es decir,
Los fallecidos, al igual que aquí, tienen sus cosas que hacer cuando ya han trascendido o han partido. Esa es una pregunta que nos tienen, o sea, ¿qué tipo de tareas tienen nuestros seres queridos? Por si la quieres contestar al mismo tiempo. Pues mira, le voy a contestar al mismo tiempo. Gracias por la pregunta. Gracias, Dani. Un placer. Bien, el tema es no estar 24 horas. Yo siempre lo pongo como un ejemplo cuando no existían los móviles. Uh-huh. ¿Qué sucedía cuando tú eras pequeño y tus padres te llevaban al colegio? Pues tus padres te dejaban en el colegio, tú hacías tus cosas y tus padres se iban a trabajar. Tú en el colegio hacías tus cosas, y si por alguna cosa te dabas un golpe y estabas enfermo, ¿qué hacía el colegio? El colegio llamaba a tus padres a su trabajo y los papás venían a recogerte. Es decir, los papás no estaban mirándote así 24 horas cuando estabas en el colegio. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. No están 24. Únicamente vienen porque tú necesites, 1, información de que están contigo y 2, porque estás sufriendo. Pero todos sufrimos y solamente vienen a darte mensajes cuando estás sufriendo en exceso. Es decir, que en consulta, cuando me vienen, una señora me vino, quiero hablar con mi marido. Y yo, bueno, pues vamos a ver que yo no cojo un lazo como los cowboys, lo lanzo y lo traigo. Es un ejemplo que siempre pongo. Y la señora, sí, que quiero hablar con mi marido. Y vino una señora. Le di los detalles, me dice, no quiero hablar con esa señora, no quiero hablar con esa señora. Y digo, vamos a ver, señora. O sea, me costó, a ver, fue graciosa la señora, pero la cosa un poco, se enfrentó un poco a la historia. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un acuerdo. Yo a esta señora que no quieres hablar, te transmito su mensaje y a lo mejor viene luego su marido. Pues esa señora resultó ser su suegra. Anda. Resultó ser la suegra y quería darle un mensaje de gracias por haber estado ahí, aun siendo ella muy mala con su nuera. La mujer, emocionada, ya la suegra se fue, porque era el mensaje que necesitaba dar, ya se quedó tranquila, sí. Y ahora sí vino el marido. Y lo gracioso es que lo gracioso fue, ya no quiero hablar con mi marido, que vuelva mi suegra. Y yo no puedo hacer eso. Pero bueno, al final luego los mensajes fueron en conjunto y estaba la madre y el hijo, que eran su marido y su suegra. Así que en ese aspecto fue muy interesante. Qué bien. Bueno. Y ahora, a lo que decían los espectadores, de qué es lo que tenemos que hacer una vez, o sea, qué sucede cuando fallecemos. ¿Cuál sería la pregunta, cierto? Sí, ¿qué tipo de tareas tienen nuestros seres queridos? Bien, una vez que fallecemos, eso lo voy a explicar yo en un especial que tengo el 30 de mayo, especial COVID. Es una cosa solidaria. Di los datos, Dani, porque sé que hay personas que están muy, muy interesadas, seguro. Bien, yo tengo un especial que es totalmente solidario, entrada gratuita, va a ser online y lo hemos llamado, mi equipo y yo, especial COVID, para explicar qué sucede cuando morimos, qué tareas tenemos que hacer, cuál es el proceso, que para mí es muy bonito, de la muerte, y vamos a contestar una serie de preguntas. Y luego, evidentemente, como no podía ser de otra manera, daremos mensajes tanto de evidencia como de mediunidad a algunas personas que asistan. No puedo dar a todos porque claro. ya hay bastante gente inscrita, con lo cual, pues yo al que le pueda dar su ser fallecido esté para despedirse, que con el tema del COVID ha habido momentos que no se han podido despedir, pues le daré el mensaje si es que procede. Bien, ¿qué hacemos cuando morimos? Una de esas preguntas es, primero, tomar conciencia de nuestra nueva realidad. Es decir, un ejemplo para que se entienda, tú cuando te vas a otro país, ¿qué es lo primero que haces? Pues vas a la dirección de la casa que te han dado. Te pones aquí, miras qué idioma se habla, miras cuáles son las costumbres, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y sobre todo qué puedo decir, cómo lo debo decir. Lo digo porque yo cuando estuve viviendo en Canadá, eso fue lo primero que hice. Eso fue lo primero. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está tal? Mi inglés era un poquito normal, digámoslo finamente, ¿vale? Con lo cual, pues me tenía que defender. Y te asientas. Lo segundo que haces, tanto cuando te vas a otro país como cuando te vas al otro lado, al otro mundo, que me gusta decirlo,
es dar un mensaje de he llegado bien, estoy bien. Yo, de hecho, cuando tuve la oportunidad, estuve en Canadá, no tenía cobertura de España, obviamente, pues pedí un teléfono, oye, por favor, ¿me dejas hacer una llamada? Pues cogí el fijo, oye, llamé a la familia, que estoy bien, he llegado todo bien, no os preocupéis y voy a deshacer la maleta y pues acomodarme. Deshacer la maleta en el otro lado, ¿qué es? Hacer una autoevaluación, que no un juicio de tus actos que has hecho en la tierra. ¿Por qué matizo entre autoevaluación y no autojuicio? Porque juicio ya lleva incorporado de que hay algo mal y que hay alguien que te va a culpabilizar o sentenciar. Cuando es una autoevaluación, ¿tú qué haces? Pues te dices a ti mismo, que es lo más complicado, una autoevaluación, si no intentas recordar cuando éramos niños y te decía el profesor, ¿qué nota crees que te mereces? Y tú vas a decir, bueno, cuando me pregunte a mí voy a decir sobresaliente. Sí, te pregunta el profesor, Dani, en mi caso, ¿qué nota te pondrías? Y yo estaba diciendo sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente. ¿Y qué decía? Bien o un suficiente. Y yo pensando, Dani, ¿no estabas diciendo que era sobresaliente? ¿Por qué has dicho suficiente o un 6? ¿Por qué? Porque tú internamente sabes el esfuerzo, el progreso y el avance y transformación que has podido tener en esa materia. Con lo cual, en el otro lado, igual. Eso es lo primero que hacemos. Ya está. Increíble, Dani. Muy fácil. Estamos perplejos aquí todos escuchándote, de verdad, ¿eh? Yo estoy maravillada porque son curiosidades que yo creo que todos tenemos, ¿no? Que todos en un momento dado nos hemos planteado. Y bueno, has contestado también una pregunta, ¿no? De si se puede hacer. Me estaban preguntando a través de la red si se podía hacer una evidencia, una mediunidad online, y te has referido a que sí. Yo sabía la respuesta, pero quería que la dijeras tú. Yo quería que no iba a responder yo por ti. Y bueno, ya tenéis ese evento donde podéis tener la oportunidad, si se genera, pues de volver a escuchar a Dani de manera solidaria y aparte de, pues bueno, de hacerle preguntas y él responder hasta donde pueda. Dani. Cuéntame. ¿Los muertos echan de menos sus cuerpos? Te lo voy a hacer con otra pregunta. ¿Tú echarías de menos algo que te causa dolor y sufrimiento? No. Pues ellos igual. De hecho, lo primero que hacen cuando se desprenden de este caparazón y se transforman en una entidad libre es decir, esto ya no me duele, ahora puedo ver, ahora puedo tocar, ahora puedo bailar, cosa que antes no podía porque estaba encerrado en este caparazón. Un ejemplo para que lo puedas también entender es cuando tú vas a bucear. ¿Qué sucede? Cuando tú te pones un traje de buzo, pues no sé tú, pero son súper ajustados el neopreno. Es como ¡pum! Sí. Te mueves en plan encorsetado todo el rato. y te pones las aletas que son como pareces un pato. Totalmente. Y ya aprovecho además porque cuando te pones el traje de buzo, ¿qué tienes atrás? Una bombona de oxígeno con el oxígeno contado y, como dices tú, y pesa. Te digo esto del oxígeno que está contado porque hay muchas personas que me dicen, Dani, la persona fallecida puede estar contigo 2 horas o toda una tarde, ¿no? Y digo, error, no. Es decir, tú cuando estás buceando puedes estar 2 horas, bueno, no sé cuánto dura la bombona, en mi caso fue 1 hora y... Yo no soy, no buceo. Pues imagínate que la bombona... Vale, pues imagínate que la bombona son 2 horas. Sí. Y luego pues tienes que ir al barco, regresar, etcétera. Con lo cual estás buceando 20 minutos. A eso voy. Es decir, los fallecidos, los que están en el otro mundo, en el otro lado, en el más allá, cuando vienen a esta dimensión, a este 3D, desde una 4D, ¿qué pasa? Que tiene que ponerse esa bombona y decir, pum, te doy estos mensajes, no es a cuentagotas, sino que es, pues voy a aprovechar lo más importante, te lo digo, pum, 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 y me regreso, que tengo que subir a la superficie a coger oxígeno. Es decir, están lo justo y necesario para... Por eso yo siempre digo que no están contigo 24 horas, es que no pueden. Sí, o sea, que no se puede tener una bombona 24 horas, como dices tú, 24/7.
No se puede. Pues Anda que no tienen que hacer cosas. Sí. Y Dani, Cuéntame. habitan... Es que esto es algo que nos preguntamos todos. Yo creo que nos lo preguntamos todos. ¿Habitan los muertos en casas antiguas? Sí y no. Yo soy, como ves, el del sí y no. Sí, todo es sí y no. Es que hay pequeños matices. Sí que habitan en casas antiguas, pero también pueden habitar en casas nuevas. Es decir, como te comentaba yo, fíjate este hombre de la época de Franco que se ha quedado ahí con un apego que era bestial. No es que habiten en casas antiguas y en las nuevas no. Pueden habitar en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que esté apegada porque le ha costado mucho esfuerzo, porque tiene un apego a lo material, al dinero, etcétera, que se queda en ese sitio. Me da igual una casa, un castillo o una vasija, me da igual. Se quedan apegadas porque no quieren hacer el tránsito, porque como en la otra dimensión no hay espacio ni tiempo, pues no les preocupa, ¿vale? Otra cosa, que si se van con todas las consecuencias. A ver, consecuencias, miento, con todos los resultados. Es decir, cuando trascienden y hacen unos ejercicios que si están apegados aquí y se quedan en las casas, puedes decir que antes, o sea, lo que voy a hacer yo en la confe es dar unos pasos para prepararte al otro lado, o sea, qué hacer estando vivo, prepararte para morir. Es unos ejercicios muy claros que es mirar hacia arriba, hacia adelante y nunca hacia atrás ni hacia abajo. Motivo y razón, porque en el momento que giras para atrás, ya te estás apegando. Vale. Y si miras para abajo, estás mirando tus descendientes, tus hijos, tu casa, que te ha costado tanto en el pasado, etcétera, etcétera. De hecho, hay una mitología de que fue Apolo a recuperar, no sé si era Apolo, no me acuerdo muy bien de mitología, que fue a recuperar a su mujer y le dijo el diablo, no sé quién era. Sí, vale, la condición es, te dejo que regrese a los vivos siempre y cuando no mires para atrás. En el momento que mires para atrás, me la llevo y ya se acabó para siempre. Cruzó, tuvo la tentación a pocos metros de salir, de mirar para atrás y se acabó. Es lo mismo. Para que veas. Es lo mismo. Lo mismo. O sea, nunca mirar para atrás. Eso de agua, o sea, el agua pasada. Agua pasada no mueve molino. Es lo mismo. Lo mismo. Ya está. Es muy fácil. No, es facilísimo. Facilísimo. Dani, ¿qué nos pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa en el más allá? Bien, ¿qué pasa? Pues lo que hemos comentado. Lo primero, que te adaptas a tu nueva realidad. Después, haces una autoevaluación de ti mismo. Y luego, según tu estado de conciencia, puedes hacer unas tareas u otras. Unas tareas u otras, ¿a qué me refiero? Pues primero a ser consciente de lo que has aprendido, lo que no has aprendido, si has causado mal a unas personas, si has causado bien a otras o si te has quedado neutral. Después, ¿qué sucede? Pues que tienes que hacer un rediseño para poder, esas asignaturas podrás volver a probar. Yo, un ejemplo que pongo es, yo tengo un examen de 10 preguntas en esta vida, yo como Daniel Usón. Pues en el momento que fallezca, imagínate que de esas 10 solo he hecho 6. Yo voy al otro lado y digo, hola, soy Daniel Usón, que ya no me llamaré Daniel Usón, y diré, pues mira, este es mi examen. Le daré el papelito y me dirán, vale, ¿has aprobado? Y yo, bueno, pues de las 10 solo he hecho 6. Y de estas 6 creo que he hecho bien 4. Con lo cual me quedan 6 que no he completado. Yo mismo digo, vale, pues me autoevalúo y digo, pues me quedan 6, pensaba que eran 4, pero va a ser que 6. Con lo cual, pues en la siguiente vida escojo mis padres, mis hermanos, mis contactos, mis parejas, elijo todo para intentar que esas 6 que me quedan, poder hacerlas. ¿Que las cumpliré o no? No hay prisa. Si es que la gente está como obsesionada en, quiero hacer todo en esta vida. Relájate, que es que no hay prisa. O sea, lo que sobra en el universo es tiempo. Fíjate, mira, pues estás contestando entre medias, ¿no?, a una de las preguntas que nos han hecho nuestros espectadores. ¿Entonces nos reencarnamos? Sí.
A mí eso me costó entenderlo porque yo la reencarnación no creía en ella. Hasta los 29, que tuve 2 casos seguidos. O sea, fíjate cómo es el universo, que me vienen casos para que yo también aprendo. Fíjate. Y dije, pues va a ser que la reencarnación va a existir. Y me vino una en la consulta que su abuelo estaba reencarnado en su hijo. Anda. Con lo cual, y también me ha pasado casos que yo, fue el más bonito que recuerdo, es que me vino una chica y su hija había sido el alma gemela a nivel pareja de su actual marido. Es decir, padre e hija, en otro momento fueron pareja, y para que aprendieran tanto el padre como la esposa, en este caso, que era la madre de la hija, para que aprendieran en conjunto varias cosas. Y hasta aquí puedo leer. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, una de las cosas que le caracterizan a Dani Usón, a Medium-Usón, es su sentido del humor. Es su sentido del humor. Es una persona súper divertida, que te explica las cosas. Yo siempre digo que las puede entender un niño de 7 años y un abuelo de 95, por lo tanto no hay lugar a dudas de nada. O sea, no utiliza tecnicismos, no te lleva a lugares en los cuales dices, madre mía, he salido peor de lo que he entrado, porque no he entendido en nada lo que me está diciendo, cosa que se agradece muchísimo, Dani. Nos has hecho una conferencia increíblemente fácil, una charla fácil, entendible. Y hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, y sobre todo una que fue la primera. ¿Te atreverías a decirnos cómo ves el futuro? Sí. A ver, yo creo que estoy viendo, yo no he preguntado cómo va el tema, pero sí que he visto, por lo que me han comentado muchos consultantes, que hasta el 6 o sea, el 6 de junio de 2020 no vamos a estar, no digo limpios, sino con esta libertad que nos plantean ahora en mayo. Es decir, yo futuro, a ver, no voy a ser apocalíptico, ¿vale? Porque no es mi estilo, pero sí que digo las cosas como lo veo y no quiero dar rodeos. Sí que es verdad que yo lo que veo y lo que me han dejado ver, por lo poco que he preguntado, porque no me gusta preguntar, es que la historia se plantea, no digo de color de rosa, tampoco negra, pero sí un poquito marrón. Me explico. Porque eso, generalidades, a mí ya hemos dicho que no le gustan. Es decir, yo el marrón este que he visto es un poquito a nivel... A ver, todos estamos viendo, eso no es videncia, es evidencia que a nivel económico estamos un poquito ya todos tocados, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí que es verdad que en no digo yo septiembre, octubre de este año, algo a nivel electoral tengamos que acudir. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Aquí queda puesto. Aquí queda puesto. Pues bueno, pues a ver qué pasa. Nos acordaremos, los que estamos viendo esto, los que puedan ver esta entrevista en el canal de YouTube, tanto en el de Cataisa Melián como en el de Daniel Usón. Si queréis recomendársela a alguien, pues esto te quedará grabado para la posteridad. Nada, esto es lo que digo. Me preguntan también, Dani, si los animales también se presentan. Yo he de decir que yo tengo un caso, que hay personas que están en esta sala que lo saben. Cuando mi madre se estaba yendo, que se fue en casa, sus 4 últimos días estuvo viniendo un perro todas las tardes a la puerta de casa. Yo no sé lo que vas a contestar porque no te lo he preguntado. Además, sabes que a ti no te gusta estar hablando, yo lo sé, y a mí no me gusta preguntar. Esto que lo sepa todo el mundo. Pero hay gente en esta sala que lo vivió, como cada tarde, o sea, sus 4, doy fe, lo están diciendo, doy fe, venía un perro todas las tardes. Cuéntanos algo acerca de esto, Dani, si te parece. Sí, a ver, o sea, la respuesta a tu pregunta es si están con nosotros cuando un animal fallece. Sí. 2 casos te voy a contar muy, muy importantes. Uno fue
que, a ver, también es verdad que los animales no están en la cuarta dimensión, sino tienen una quinta. Es decir, tienen un espacio independiente, motivo y razón, porque están, aunque parezca que no, más evolucionados que nosotros. ¿Por qué? Porque un animal no tiene ego. De hecho, tú a un animal, a un perrito, como se suele decir vulgarmente, le das una paliza y al día siguiente ahí le tienes. Haz tú eso a una persona. No está ahí ni de coña. Hablando pronto y mal, ¿vale? Entonces, te cuento un caso que me vino una chica, es muy joven, y dije yo, uy, qué inquietudes más prematuras tiene esta muchacha. Tendría 18, 19 años, dije yo, pues la más joven del lugar. De tu cliente. Bueno, me ha venido una chica de 7, pero era por otra cosa muy distinta. Sí. Me vino y, hola Dani, que quería ver quién me acompaña. Y dije yo, bueno, pues perfecto. Pues en mi trabajo, vamos a se fue desarrollando la consulta, le fui dando datos y veía yo cosas muy raras. Y dije yo, uy, ¿cuánto pelo hay aquí? Y yo, uy, huele a perro. Y yo, a ver, no sé, yo siempre digo, no soy Dios ni lo pretendo, pero me está saliendo mucho olor a perro, veo mucho pelo, yo como soy daltónico, pues digo, un color claro, como si fuera canela, color marrón, como si fuera un perro. Se vino abajo. Y dije yo, ay madre, que estoy contactando con un animal, porque no soy especialista yo en animales. Sí. Pero si tienen que dar el mensaje, se lo dan. Y me dice, vale, sigue, por favor. Y yo, vale, pues el mensaje es que cuando estuvimos en la clínica, hiciste lo correcto y me evitaste más sufrir. Y como siempre digo, mi función no es entender, sino transmitírtelo y ya está. Se puso todo emocionada, sanó, y me dijo, Dani, ¿sabes con quién has contactado? Y dije yo, pues no. Claro, tú dices, no tengo ni idea, ¿no? Porque no es mi vida. Claro, yo recibí el mensaje y físicamente pues no lo vi ni mentalmente, porque no se presentó porque estaba en otro nivel. Y yo ahí aprendí que si no lo veo, es un animal. Mira, fíjate. Y pues yo siempre digo que aprendemos todos. Y me dice, es que era mi perrito, la C que decías, yo la llamaba Cookie, y tuve que sacrificarlo y no sé si hice bien. Madre y yo, mía, pues, Dani. ahí tienes el mensaje que te quiere dar tu perrito. Y se quedó alucinada y dijo, vale. Y también yo me quedé alucinado diciendo, wow, Dani, estás, como se suele decir, desarrollando más las capacidades de mediunidad y de evidencia. Porque esto es como ir al gimnasio. Hoy tienes un musculito así, pero mañana si vas todos los días lo tienes así. Sí, o sea, sí. es otro músculo que se desarrolla igualmente. Todo se entrena al final. El aprendizaje se entrena y todo se entrena. De hecho, esta frase de que el aprendizaje es un músculo que hay que entrenar, pues mira, ha venido como al pego. Dani, una de las cosas que yo voy a contestar que sí, es la siguiente, que si vas a venir a Gran Canaria. Yo digo que sí, porque lo hemos hablado. Si no viene por sí mismo, lo voy a traer yo. De los pelos, ¿no? De los pelos. Que me arrastras. De los pelos y va a venir. Hay mucha gente interesada. Hay gente en Argentina también preguntando que si vas a ir a Argentina. Eso ya lo tienes que decir tú. A Argentina no sé. Mira, pues sí, también. Argentina tengo un evento el 11 de mayo que lo están organizando con otra persona, es online, porque estamos ahora mismo en confinamiento todos. Y tengo un evento el 11 de mayo a nivel online. En mi página web lo pueden ver todo, mediuminson.com, y está todo ahí puesto. Ven los eventos, los servicios que ofrezco, van a ver todo. Yo soy muy transparente. Ya está. Como medium. Sí. Dani, me quedan solamente 3 cosas Cuéntame. Que preguntarte, que les pregunto a absolutamente todos los invitados que pasan por Pompas de Inspiración. Esta pompa de inspiración ha sido una pompa ya no solamente de inspiración a pensar en si tenemos cosas pendientes o no y si tú puedes ayudarles o no. Quiero que también hagamos alusión a que no solamente te diriges a personas, sino también a organizaciones, que quiero que lo cuentes así rápidamente, porque
creo que hay personas que dicen, ¿cómo que ayuda a organizaciones? O sea, ¿de qué va esto? Porque, mira, queremos más. Hay gente que está diciendo que queremos más. Que no voy a abusar de Daniel Usón. Cuéntanos rápidamente, por si hay alguien que le pueda interesar, que tenga una organización y le pueda interesar lo que haces con ella. Muy fácil. A ver, yo lo que hago es ayudar a personas y empresas a lo que yo siempre digo, a descubrir lo importante al instante. ¿Cómo se descubre lo importante al instante? Yo, como medium y como vidente, no necesito utilizar ningún tipo de herramienta. Únicamente necesito una fotografía para canalizar, porque yo canalizo a través de la energía de la mirada y de la energía de la voz. Por eso yo puedo hacer videoconferencias por teléfono y también me traen la fotografía de, te cuento un caso para que lo puedas ver más claro. Yo a las empresas ayudo a selección de personal, detectar fugas económicas y a tomar decisiones. Si esto es una buena inversión, si esto me van a timar, etcétera, etcétera. Un ejemplo que pongo. Me vino una empresaria de una empresa grande, no puedo decir el nombre por protección de datos. Por confidencialidad. Y me viene y me dice, Dani, mi empresa va muy bien. Y dije yo, pues sí, sé cuál es. O sea, sé cuál es. Y dice, pero es que yo veo que tengo ingresos, pero no lo veo luego reflejado en las cuentas. No sé por dónde se me va el dinero. No sé, ella la llamó fugas. Yo dónde tengo esa fuga económica. Y dije yo, vale, no pasa nada. Dame las fotos de todos tus trabajadores, que fueron una lista. Y dije yo, vale, metí las fotos y yo fui pasando y cogí 5 fotos de las personas. Y dije, vale, de estas personas profundizo y digo, saqué una. Y dije, esta está robando. Al día siguiente fui a la consulta de su despachazo, por así decirlo, y dije, mira, estos son las personas que he detectado. Dice, uy, te has confundido, esta imposible. Y digo, pues, si me permites, esta persona es la que te está robando. Y las otras 4, no digo que te hayan robado ya, pero están a punto de... No, Dani, te estás confundiendo, pero al 100%. Y yo, a ver, como comentaba, no soy Dios, ni lo pretendo, pero si lo veo claro, lo tengo que soltar y tan a gusto que me quedo. Y dice, no. Y yo, bueno, vamos a hacer una cosa, para que veas que no hay ni trampa ni cartón, pues dice, ¿qué hago entonces? Y yo, soluciones. Y yo, por favor, soluciones, por favor. Yo, canalización, por favor, ayuda, ¿qué hago? Y la información que recibí es que pusiera una cámara oculta en unos lugares determinados. Sin decir nada. Fue un fin de semana, un sábado creo que fue, y dije, aquí, ahí, aquí no, porque lo van a ver. Y ahí. ¿Qué detectó? Que la persona que yo le había dicho era la que evidentemente estaba robando. Madre mía. Y resultó ser su mano derecha. Claro, por eso no quería verlo, evidentemente. Por eso me dijo, no, imposible. Y luego, otro caso de selección de personal es, Dani, para la selección como recursos humanos, pues me cogieron a mí. Porque ya la chica me conocía y dice, Dani, necesitamos urgentemente una persona. Claro, y dije yo, ¿qué persona necesitáis? Dani, me está diciendo que se acaban, yo estoy aprendiendo hoy que se acaba el directo en 1 minuto 50. Yo no tenía ni idea de esto. Uy, pues nada, pues ya me callo. Hasta aquí puedo leer. Pues hasta aquí puedo leer. Pues recuerden que Dani Usón, voy a exprimirlo, que Dani Usón lo podéis encontrar en www.mediumuson.com. Dani, mil gracias por haber estado aquí. La pompa de inspiración, que todavía no da tiempo, cortita, ¿cuál sería? Que en estos tiempos de cambios, lo que hay que hacer no es una transformación externa, sino una transformación interna y duradera y tener información útil, no información inútil. Esto es oro, señores, esto es oro. Gracias a todos los que han estado ahí antes de que se me acabe el tiempo. Gracias por haberme dado esta maravillosa hora a Daniel Usón. Quien quiera ponerse en contacto con él tiene en sus redes Medium Usón también, su página web, esos directos solidarios. Un libro, Dani, que todavía no da tiempo. Vamos a exprimir esto. Un libro que pudiera recomendar
es conversaciones con Dios. Pero Con Dios. ese que comenta Dios, tomarlo como un maestro ascendido, no Dios superior. Dani, súper Punto. poca inspiración, está todo el mundo aplaudiéndote, que ha sido súper interesante, que qué maravilla, que bueno, gracias por todo, Katy y Dani, o sea, la gente placer. está... Recordar que tanto en el canal de YouTube de Dani como en mi canal, este vídeo estará a disposición de todos si queréis hacerle que alguien conozca a Dani. Hay muchas personas que ahora mismo necesitan dejar de ser escépticos y por favor que se rindan ante eso. Dani, mil gracias siempre por estar ahí desde que te conozco. Un placer.